Desde ahí arriba se veía la puesta del sol y el cielo se tornaba azul profundo en su parte superior y naranja, mientras que en la parte de abajo se formaba una franja violeta. Esa fotografía me hipnotizaba. Duraba no más de 6 minutos hasta que los colores desaparecían y todo se volvía azul grisáceo con destellos de luz al fondo. Era ahí donde podía sentirme a salvo. En ese tiempo no trabajaba, no estudiaba y le dedicaba gran parte de mi día al vagar. Mis amigos, entre comillas, solo me invitaban para andar de fiestas y salir a tomar. Yo recibía dinero de mi padre, el cual trabajaba en Ciudad Juárez en una empresa norteamericana. Había formado una nueva familia en aquel lugar, y la forma de tenerme en paz con él era esa: mandarme dinero para que no le molestara. El dinero que recibía me alcanzaba para vivir y en teoría lo tenía que usar para pagar mi escuela, pero en cambio lo usaba para pagar las cervezas de mis amigos y poder disfrutar a mis anchas. Durante ese tiempo me pasaron cosas a las que muchos no les toca vivir. En cierta ocasión me invitaban a una boda y todo marchaba bien aquella noche. La boda era como cualquiera en México, pero al salir de ahí cerca de las 4 de la mañana, el amigo con el que iba y yo tuvimos que caminar cerca de 2 kilómetros hasta una carretera donde podíamos tomar un taxi. Esperamos cerca de media hora y un taxi se detuvo. Bajó un poco la ventanilla, nos preguntó dónde nos dirigíamos. Le dimos la dirección y nos dejó abordar, y en el trayecto mi amigo y yo platicábamos sobre la fiesta. El taxista no decía nada hasta que de pronto preguntó: ¿Y la muchacha no venía con ustedes? Mi amigo y yo nos quedamos callados y nos vimos uno al otro con extrañeza. El taxista nos veía por el retrovisor esperando una respuesta. Por fin le respondí que no íbamos con ninguna muchacha y que estábamos solos ahí parados. El taxista volvió la mirada al frente y solo hizo un sonido con la boca. A partir de ahí el camino fue callado y el ambiente dentro de ese carro era pesado. Pasamos frente a una iglesia y sin pensarlo sentí la necesidad de persignarme, cosa la cual generalmente no hago. Al llegar al domicilio nos bajamos y pagamos. Yo bajé al último y el taxista me dijo: Chavo, te juro que con ustedes había una muchacha parada. Por eso me detuve, porque no suelo recoger borrachos en la madrugada. Ándense con cuidado y que Dios los bendiga. Solo pude darle las gracias y decirle igualmente don. Nunca comenté eso con mi amigo porque no me iba a creer. Y aparte no quería parecer un creyente de lo sobrenatural. Cuando salía de fiesta por lo general me quedaba sin dinero para regresar a mi casa, por lo que constantemente caminaba hasta mi casa solo en las madrugadas. Mis amigos me decían que un día de esos me iban a dar un susto para que se me quitara lo borracho, pero yo no los escuchaba sinceramente. No necesitas estar borracho para que te den un susto. Solo necesitas estar en el lugar y momento equivocados para conseguirlo. Y eso fue justamente lo que me pasó. Cierta noche se celebraban las fiestas del pueblo en un lugar cercano a la ciudad donde vivía en aquel tiempo. Una chava con la que salía era de allí y esa vez me invitó a un concierto en aquel lugar. La promesa de pagarme la entrada y una botella de licor me hicieron aceptar, a pesar de que ni siquiera tenía dinero para llegar. Convencí a un amigo que fuera conmigo, todo para que nos fuéramos y regresáramos a su carro. Pero todo salió mal. Había ocurrido un robo en la tienda de su familia y tenía que irse. Así que al final de cuentas me quedé solo. Mi intención esa noche era quedarme en ese lugar. Al otro día regresaría en uno de esos taxis compartidos que van de pueblo en pueblo. La chava con la que salía me dijo que no me podía quedar en su casa porque sus padres no sabían que tenía novio. Yo tampoco sabía esto, y que aparte no conocía a nadie que me pudiera dar asilo esa noche.
Me paré en la salida del concierto a pedir aventón a la gente y nadie me quería ayudar. Enojado y un poco borracho decidí caminar solo. En cuanto alguien me viera solo caminando en la carretera se iba a apiadar de mí. O al menos eso pensaba. Caminé cerca de 1 hora y nadie me recogía y de hecho cada vez transitaba menos autos. Yo pasaba más tiempo caminando a oscuras que con las luces de los autos. Ya comenzaba a sentir miedo. Las carreteras de Veracruz no son precisamente seguras por las noches, y mucho menos para alguien que va caminando solo. Había perdido todas las esperanzas y saqué mi celular para llamarle a un amigo que seguramente andaba de fiesta. Él tenía una camioneta y estaba dispuesto a rogarle para que fuera por mí cuando de pronto un vehículo que venía a lo lejos comenzó a hacerme el cambio de luces. De inmediato comencé a hacerle señales con mis brazos extendidos para que se detuviera. Buenas noches. ¿Todo bien, amigo?, preguntó el hombre desde la oscuridad del vehículo. Buenas noches. Pues la verdad es que no. Vengo de San Isidro y nadie me quiere dar un aventón. Voy para Concepción. Yo vengo de allá. Si gustas te acerco hasta donde comienza la ciudad. Sin pensarlo le dije que sí y corrí a abordar su vehículo. Una vez dentro me di cuenta que el hombre no tenía un brazo. Afortunadamente su coche era automático, manejando a una velocidad moderada no tendríamos problemas. Eres muy arriesgado, Israel, dijo el hombre. No cualquiera se atreve a caminar a estas horas solo por aquí. Yo no recordaba haberle dicho mi nombre, pero bueno, estaba borracho y cansado. Obvié el comentario, contesté. Pues no es por gusto, señor. Me dejaron y no tengo ni para el taxi. Nadie me quería recoger por lo mismo. Entonces tiene suerte de que yo anduviera por aquí, dijo el hombre. Pues sí, la verdad es que sí, don. Durante el camino no volvimos a hablar y me dediqué a mandarle mensajes a la chava para decirle qué me había pasado. Que me dejó caminar solo en la carretera, que incluso me habían asaltado por su culpa. Quería que se sintiera culpable para ver si me daba lo que tanto quería. Al llegar a la entrada de la ciudad, el hombre se detuvo a un lado de la carretera y me dijo: hasta aquí llego, Israel. Vete con cuidado y no te gastes tu dinero en el alcohol. Le di las gracias y me despedí de aquel hombre. El otro día la resaca me estaba matando. Fui a un bar de un conocido a tomarme unas cervezas para sentirme mejor. Estuve alrededor de 3 horas en ese bar yo solo con el cantinero, que era amigo mío al igual que el dueño. Como no traía para pagar, le dije que me lo anotara y cuando me depositara le pagaba. En ese momento la puerta se abrió y entró un hombre. Su cara se me hacía muy conocida, pero lo terminé de reconocer por un detalle bastante peculiar. Le faltaba uno de los brazos. Buenas tardes, ¿tienen servicio?, preguntó aquel hombre mientras tomaba una silla para sentarse. Claro, señor. Tome asiento y en un momento estoy con usted, respondió el cantinero. Me acerqué al hombre para saludarlo y antes de que yo dijera una palabra me dijo: qué casualidad encontrarte aquí, si ni siquiera te gusta tomar. Después de eso echó una risa bastante molesta. No dije nada y solo sonreí de una manera incómoda. Era el típico graciosito, pero al menos ese graciosito me había ayudado la noche anterior, así que ni modos. Tenía que soportar su comedia. Sí, señor, ya sabe, aquí andamos curándonos la cruda, le dije. Eso es bueno, primero lo primero. ¿Y qué? ¿A dónde vas? Pues ya me voy, ya tengo rato aquí. Y si sigo cargando cervezas a mi cuenta, al rato le voy a deber más de lo que tengo. Nada de eso, quédate a acompañarme. Yo invito, además me la debes.
El hombre parecía insistente, pero como ya dije, el alcohol era mi hobby favorito y mi lema era: gratis hasta las puñaladas acepto. Razón por la cual me terminé sentando con él. El hombre habló con el cantinero y le dijo que lo que yo debía lo agregara a la cuenta, que al final él lo iba a pagar. Mi amigo el cantinero me veía raro y yo me sentía aún peor. Parecía que ese hombre quería comprarme. En el ambiente en el cual yo me desenvolvía había muchos hombres de esos. Hombres que buscaban muchachos jóvenes a los cuales les invitaban todo lo que querían, pero siempre con la condición de que al final del día se fueran con ellos a un hotel. Eso me sacó un poco de onda y decidí tomarme un vaso de cerveza y después irme. Pero este hombre no me dejaba. Cada que mi vaso llegaba a la mitad, él lo rellenaba. Esto me dio mala espina y no quería que yo terminara en un hotel con un tipo solo por un ray y unos vasos de cerveza. Para mi buena suerte, a los pocos minutos llegaron al bar las meseras que trabajaban allí. Se abrió la puerta y entraron dos mujeres con minifaldas, tacos altos y mucho maquillaje. Tenían tiempo trabajando ahí, así que les hablé para que se sentaran con nosotros. Era mi oportunidad de dos cosas. Uno, de comprobar si al tipo le gustaban los hombres y tenía otras intenciones conmigo. Y dos, dejarlo acompañado para poder irme a mi casa. El hombre me preguntó si conocía a las mujeres que habían entrado y le dije que sí, que eran las meseras y que no se preocuparan porque eran muy amistosos con los clientes. Perfecto, dijo el hombre, mientras les movía las sillas para que se sentaran las mujeres. Bienvenidas, chicas, qué bueno que llegaron. Ya nos comenzábamos a sentir muy solitos, dijo el hombre con un tono un tanto encantador y una sonrisa en el rostro. Las mujeres nos saludaron de beso y se sentaron y de inmediato comenzaron a platicar con nosotros. El cantinero le llevó una copa a cada una y yo me paré al baño. Caminé hacia el baño que se encontraba detrás de la barra y en el baño se me acercó mi amigo el cantinero y me dijo: ¿qué onda con ese tipo? ¿Lo conoces bien? Está medio raro, ¿no? Yo solo le dije que me había ayudado la noche anterior y que era una casualidad de encontrarlo hoy, pero que ya me tenía que ir y le pedí que me abriera la puerta de atrás para poderme irme sin que me viera. Pero él me contestó que la llave de esa puerta la tenía su jefe y llegaba hasta dentro de una hora. Aún así no importaba. Yo estaba decidido a regresar a la mesa y despedirme sin importar si se molestaba o no aquel hombre. Al caminar hacia la mesa vi al hombre besándose con una de las muchachas y la otra la tenía sentada en sus piernas. Al menos no le gustan los hombres, dije yo mientras iba caminando. Veo que están muy animados por aquí, pero yo ya me tengo que ir, fíjese. Tengo cosas que hacer, así que lo voy a dejar en buena compañía. El tipo y las muchachas comenzaron a pedirme que me quedara con ellos, que les hacía falta uno más y la fiesta se iba a poner muy buena. Le dije que no tenía dinero y que mejor me iba para mi casa, que ya nos pondríamos de acuerdo para otro día. El tipo sacó de su pantalón un fajo de billetes y dijo: cantinero, toma este dinero y me avisa cuando se haya agotado todo el licor y botanas. Ya ves, no hay problema por el dinero aquí, mi amigo, dijo el hombre viéndome de una manera muy seria. Parecía que me estuviera dando la orden con la mirada para quedarme. Así que mejor siéntate y vamos a pasarla muy bien, dijo el hombre. Durante la plática supe su nombre. Una de las chicas se lo preguntó y él dijo llamarse Jonás, que se dedicaba al comercio e intercambio de especies y por eso ganaba tanto dinero. Lo que había comenzado con una simple cerveza para combatir la resaca se había convertido en una borrachera otra vez. Clientes entraban y salían del bar y nosotros seguíamos allí y las horas pasaban volando, hasta que el dueño del bar nos avisó que ya iba a cerrar. Jonás y las muchachas querían seguir la fiesta y yo solo quería dormir un poco.
pero el alcohol y la fiesta me estaban llamando. Conozco un lugar en donde podemos hacer una fiesta nosotros solos, así nadie nos va a molestar. Es una casita con alberca y áreas verdes rodeada de árboles. Nadie pasa por ahí. Les prometo que nadie nos va a molestar, dijo Jonás mientras las chicas gritaban de emoción. Solo déjeme avisar al dueño que vamos para allá para que tenga algo de comer. Es amigo mío y también le gusta la tomadera, volvió a decir. Yo no pensaba mucho, solamente quería más alcohol y si se podía algo de acción en la noche. Subimos al mismo carro de la noche anterior y nos fuimos en dirección a aquella casa. Con el aire frío que entraba por las ventanas de mi borrachera me quedé dormido casi a la mitad del trayecto. Cuando despierto ya íbamos en un camino oscuro rodeado de árboles y donde la carretera era de tierra. Íbamos despacio pero no lograba ver más que los árboles. No pasaba ni un solo auto y tampoco se veían luces en alguna casa cercana. Comencé a preguntarme en dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos, pero entre la música a alto volumen y los gritos de las muchachas que intentaban cantar parecía que nadie me escuchaba. Pasaron 10 minutos y pude ver lo que parecía una casa en medio de los árboles. Toda bien alumbrada y en efecto tenía una alberca en la parte de enfrente. Un hombre gordo y con barba estaba parado en la entrada sosteniendo el portón para dejarnos entrar. Una vez dentro, ese hombre se acercó para saludar a Jonás. Jonás, qué bueno que vienes a visitarme. Tenías ya algunos meses que no me visitabas. Pues ya ves, nunca está de más darle una visita a los amigos, respondió Jonás. Amigos, les presento a Lucio. Es un buen tipo. Gracias a él tengo todo lo que tengo y también por él me falta lo que me falta. Decía carcajadas mientras se fundía en un abrazo. Pásenle a la casa a cambiarse para meternos en la alberca. Una vez dentro de la casa, Lucio sacó sus mejores botellas de whisky y comenzó a servirnos copas a todos. La cosa se fue poniendo cada vez más extraña y en algún momento de la noche me quedé dormido en un sillón de la sala de la casa. Desperté al poco tiempo y no había nadie. No escuchaba ruidos o voces. Me imaginé que cada uno estaría ocupado con las chicas por lo que caminé a la cocina para buscar algo de comer. Teníamos horas tomando pero no habíamos comido y me sentía débil y mareado. En la cocina hay una ventana que da hacia un patio trasero de la casa que en realidad es un terreno campestre lleno de más árboles. Mientras me lavaba las manos fijé la mirada en un pequeño punto luminoso a lo lejos entre los árboles. Parecía fuego pero como si una antorcha estuviera encendida. Ahí pude ver cómo esa luz destellaba y como si se moviera constantemente. De inmediato un golpe seco en la parte de arriba y quedé inmóvil del miedo. Así permanecí en cuestión de 2 minutos inmóvil tratando de escuchar algo, y lo siguiente que escuché fue el grito desgarrador de una mujer como si fuera callado de manera abrupta. De inmediato supe que algo malo pasaba y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé hacia la entrada de la propiedad de manera muy sigilosa y volteaba constantemente para verificar que nadie me viera. Volví a escuchar un grito y comencé a llorar. Por mi mente solo pasaba que le estaban haciendo algo a esas muchachas y yo no estaba haciendo nada para ayudarlas. Que en lugar de eso huía como un vil cobarde, pero el miedo y la desesperación me dominaban. Yo no quería morir ahí, no quería terminar como ellas, me decía una y otra vez mientras iba caminando. Llegué a la entrada y me salté el alambrado pues el portón tenía puesto un candado. Una vez fuera de la propiedad comencé a correr por todo el camino de tierra por el cual habíamos llegado. Corrí sin parar por unos 10 minutos hasta que los pulmones no me daban para más. Me detuve a respirar con las manos en las rodillas viendo hacia el piso cuando de pronto el sol se alumbró y vi la luz de un carro viniendo a lo lejos por el camino. Corrí hacia los árboles y me escondí porque podía ser Jonás buscándome. Vi pasar una camioneta grande conducida por un muchacho que iba fumando.
Al ver que no era Lucio ni Jonás, corrí gritando a la camioneta para que se detuviera y por suerte me escuchó y se detuvo. Amigo, necesito tu ayuda. Solo quiero salir hacia alguna carretera que me lleve a Concepción, dije con la voz temblorosa. Es muy tarde para que andes caminando por aquí. ¿Por dónde vienes? Preguntó el joven mientras me veía de abajo para arriba para cerciorarse de que no llevaba algo conmigo que lo pudiera dañar. Le expliqué que había ido a una fiesta cerca de ahí, pero que me había dormido y mis amigos me habían dejado en el lugar. El muchacho no creyó del todo la historia, pero dice que me veía tan asustado y cansado que seguramente por algo me quería ir de ese lugar. Al final por fin me dejó subir con él. La camioneta olía a cebollas y estaba muy sucia. Era de esa doble cabina y en los asientos de atrás llevaba rejas de verduras vacías. Por cierto, ¿qué hora tienes? Pregunté aturdido. Son casi las 4:30 de la mañana, respondió el muchacho. No recuerdo bien cuánto tiempo estuve ahí. No sé cómo pasó tan rápido el tiempo, pero para lo que me fue un par de horas había sido una noche completa. El chavo que me ayudó se dedicaba a vender frutas y verduras en su comunidad, por lo que todos los días tenía que viajar desde muy temprano a la ciudad para comprar la mercancía, y mientras más temprano era mejor, porque de esa manera podía escoger el mejor producto. En el estéreo de la camioneta sonaba una canción que yo conocía perfectamente. Era de un grupo llamado Slayer y la canción se llamaba Angel of Death. Al escucharla le pregunté si podía subir el volumen y me dijo que sí. Avanzamos un tramo corto y le dije que esa canción me gustaba bastante. El joven asintió con la cabeza y me dijo a mí también. De la nada y como si fuera parte de la conversación, una voz conocida proveniente de los asientos traseros de la camioneta dijo: «Y a mí también». El muchacho frenó de tajo y los dos volteamos a la parte trasera, pero no había nada. No solo lo había escuchado yo, sino él también. La voz fue clara y yo reconocía de quién era, pero no dije nada. Solo nos vimos uno al otro y sonreímos nerviosos y continuamos el camino. Llegamos a la carretera federal casi como a las 5 de la mañana. Por suerte que el día ya pasaban los camiones que cobraban 15 pesos hasta Concepción. Así que con las últimas monedas pude llegar. Una vez en la casa noté algo bastante raro. Yo tenía días sin comer ahí, mucho menos el tiempo suficiente para organizar una fiesta. Lo extraño es que en la mesa del comedor había 2 vasos de cerveza a medio terminar. Tomé un vaso y me di cuenta que seguía fresca y que no estaba caliente. No podía tener más de unas pocas horas o minutos ahí. De inmediato corrí a la cocina, tomé un cuchillo y me dije a mí mismo que alguien se había metido. Comencé a recorrer la casa con cuchillo a mano y no encontré nada. Todo estaba en su lugar y como lo había dejado, excepto por esos 2 vasos de cerveza. Ese día yo moría del sueño y prácticamente no había dormido. Me fui directamente a la cama y caí en un profundo sueño. Lo que ocurrió a continuación no lo he logrado descifrar. No sé si fue parte de un sueño o en realidad ocurrió. Alguien me tomó del brazo y me sacudió para despertarme. Cuando abrí los ojos vi a Jonás parado junto a mí en la cama viéndome fijamente. De un salto salí del otro lado de la cama y me paré. Jonás solamente me veía y sonreía. «¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo entraste?», pregunté. «Tranquilo, Israel. En realidad te estuve esperando casi toda la noche. Ayer te fuiste sin despedirte. Allí entendí el porqué de los vasos en la mesa. No sé qué te pude hacer para que te fueras sin despedirte. Por eso mismo estoy aquí». «Nada, nada. Es que estaba muy cansado y ustedes estaban ocupados con las mujeres. Por eso mismo no quise interrumpir». «Muy bien pensado, Israel. No te preocupes. Uno siempre tiene tiempo para los amigos».
Déjame contarte algo que me pasó por no tener tiempo para los amigos. Las palabras exactas no las recuerdo, pero el hombre me contó que hace unos 30 años él era un joven muy parecido a mí. Desinteresado por completo, amante de la vida nocturna y un poco ambicioso. Cierta noche conoció en una cantina a una mujer que lo cautivó. Hizo todo lo imposible para que ella aceptara salir con él para conocerse. Él prácticamente iba al diario a verla en la cantina y ella lo rechazaba. Una de las razones era que no iba a desperdiciar tiempo con un chamaco si los clientes estaban dispuestos a darle un buen dinero por su compañía. Eso lo marcó y a partir de ahí el hombre se dedicó a buscar la manera de hacer dinero para que nadie lo volviera a rechazar. Se dedicó a todo lo que podía dedicarse y comenzó a meterse en el mundo del juego y las apuestas. Cierta noche estaba perdiendo mucho dinero. Inclusive estaba apostando lo que no tenía. Todo con el afán de poder recuperar un poco. Cuando perdió su reloj y lo echaron del lugar se sintió desesperado. Juró que haría lo que fuera para ganar lo suficiente y nunca depender de nadie. Ahí fue cuando conoció a Lucio. Lucio se acercó a él y le dijo que se animara, que si Jonás aceptaba él lo podría ayudar. Jonás le dijo que había perdido todo apostando esa noche y que lo que quería era recuperarse, pero que debía 50,000 pesos y que si no lo pagaban seguramente lo iban a matar. Lucio sacó de su chamarra un fajo de billetes y se los dio en la mano a Jonás. Paga tu deuda y lo que queda apuéstalo contra el hombre que te quitó todo. Esta vez será totalmente diferente. Jonás entró al lugar y pagó la deuda y la gente de ahí lo veía raro. No parecía ser el mismo que minutos antes habían sacado lágrimas del lugar. Una vez pagada la deuda, se acercó al hombre con el cual había perdido su dinero. Le apostó lo que le quedaba y era más de 30,000 pesos. Y el hombre confiado aceptó el reto. Jonás ganó y poco a poco comenzó a recuperar su dinero hasta que el hombre decidió no jugar más. No quería darle la oportunidad a Jonás de recuperar todo. Cuando de pronto llegó Lucio con 3 vasos de cerveza y se sentó en la misma mesa. Propuso un brindis por los amigos y por el juego. Los tres empezaron a tomarse la cerveza. El hombre cambió de parecer de manera casi inmediata y le propuso a Jonás jugar no solamente por lo que faltaba de recuperar, sino que además apostaría en un terreno que el hombre tenía en una comunidad cercana a cambio de todo lo que ya había recuperado Jonás. Era un doble o nada y Jonás aceptó y ganó. Esa noche Jonás y Lucio salieron de ahí con dinero y un terreno nuevo. Jonás estaba feliz y quería agradecerle a Lucio lo que había hecho por él. Él le regresó el dinero que le había prestado y un poco más, pero el hombre no lo aceptó. El hombre le dijo que no quería dinero y que tenía todo, que tampoco quería oro porque no le faltaba nada. Él solo quería un amigo fiel, un amigo que siempre estuviera ahí cuando él lo necesitara. Hoy no gasté mi dinero en ti, hoy compré un nuevo amigo. Jonás, sin entender mucho, aceptó y sellaron su amistad con un apretón de manos. A partir de ese día las cosas volvieron a salir bien para Jonás. Veía seguido a su amigo e incluso pasaba días en su casa, hasta que Jonás conoció a una mujer y se casó. Jonás amaba mucho a su mujer y procuraba darle todo. La mujer también lo amaba, pero no aceptaba del todo la amistad con Lucio. Ella decía que ese hombre tenía un semblante raro al grado de Jonás dejó de ver a Lucio. Lucio en cambio lo seguía buscando, invitándolo a cantinas, pero Jonás ya no aceptaba. Hasta que un día, mientras manejaba en la carretera que conecta Concepción con San Matías, Jonás y su mujer tuvieron un accidente. La mujer de Jonás murió al instante y él quedó prensado por varias horas en la lámina del vehículo. Como consecuencia de eso, Jonás perdió el brazo y por la falta de equipamiento médico en el lugar, horas después, Jonás se desangró y perdió la vida. Yo recuerdo haber intentado salir corriendo de mi recámara, pero donde fuera que fuera, él estaba ahí.
No paraba de contar su historia hasta que me di por vencido y le dije: si me vas a matar, hazlo ya. Ya no quiero seguir teniendo miedo. Nunca he tenido miedo y no pienso tenerlo hoy. Jonás me veía fijamente y después de unos segundos en silencio me dijo: es por eso que te busqué a ti. No tienes miedo y tampoco te interesa mucho lo que pasa a tu alrededor. Yo en cambio sinceramente ya quiero descansar. El día que morí desperté en mi casa como si nada hubiera pasado y en el comedor estaba Lucio. Se encontraba sentado tomando un vaso de cerveza. Le pregunté qué había pasado y me dijo que una vez había perdido todo nuevamente. Que así como él me dio una segunda oportunidad me la había quitado. El pacto era bastante sencillo. Yo te buscaba cuando necesitara y tú estarías allí. Al principio sí fue y me fuiste de mucha ayuda. Pero desde que te casaste todo cambió y me fue más difícil confiar en ti. Jonás dice que nunca se dio cuenta, pero que Lucio le dijo que desde que había vuelto a tener dinero y confianza la gente lo veía diferente. Y de esta manera lograba tener más contacto con la gente. Lucio usaba a Jonás atrayendo mujeres en los bares y las fiestas. Después, cuando Jonás dormía por la borrachera, él las podía sacrificar. Lucio era un demonio. Un demonio que usaba la ambición de los hombres para conseguir su elemento, el cual era mujeres con poco sentido de la fe, decía él. Jonás decía que la casa de donde huía era de Lucio. Le había construido en el terreno que le había ganado aquel hombre la noche que conoció a Lucio. Pero que después de su muerte Lucio se instaló ahí y que desde esa noche cada cierto tiempo lo usa para conseguir más mujeres. Según Lucio, muchas desapariciones de mujeres no son feminicidios como los dicen ahora. Esas mujeres desaparecen por un poder con intenciones macabras. Por eso me buscaba a mí. La única condición de Lucio para dejarlo ir era que a su vez él te le llevara a alguien que pudiera ayudarlo con su plan de conseguir más mujeres. Y yo era la persona perfecta para el encargo. Cuando desperté más tarde ese día estaba en el sofá de la sala y no en la cama. Pero el sueño era demasiado vívido y detallado. Desde ese día en la casa ocurrían cosas sin explicación alguna. Las puertas se abrían, los muebles se movían de lugar, pero cada cierto tiempo en la mesa del comedor aparecían 2 vasos de cerveza a la mitad. Solo en la azotea no me ocurrían cosas, y solamente en la azotea no me sentía observado. No sé si es por alguna situación que encierra en la casa donde vivía o solamente la sensación de amplitud y libertad que me daba la vista de aquel lugar. Actualmente ya no vivo ahí y dejé de tomar cervezas. Sigo saliendo con mis amigos, pero ya no me arriesgo de más. Entendí que tener miedo es bueno. Tener miedo te hace sentir vivo. Te hace sentir que eres vulnerable ante las cosas que no puedes controlar. Y eso hasta ahora me ha funcionado bastante bien. Desde ese momento no he vuelto a ver a Jonás ni mucho menos a Lucio. Cada que paso por la cantina de mis amigos me pregunto si las muchachas habrán regresado a trabajar. Nunca volví y espero no serlo, porque estoy seguro que cuando vuelva a frecuentar esos lugares él también volverá. Vasos de cerveza. Relato basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Relato compartido por Ana Mariceli Durán. Esta experiencia sucedió hace varios años. Para ser precisos, 15 años, y lo recuerdo a la perfección por el susto que nos provocó en ese entonces. Recuerdo con claridad que siempre sucedían cosas extrañas en la casa, pero no queríamos darle importancia alguna. Sin embargo, una noche todo fue distinto. Eran aproximadamente las 12:30 cuando todo comenzó.
Empezamos a escuchar pasos en la azotea y sentíamos que algo caminaba sobre ella. Al principio pensamos que era un animal, posiblemente un gato, pero nos percatamos que eran pasos muy fuertes como para ser un gato. Así que mejor decidimos ir a averiguar qué era lo que estaba pasando. No les puedo mentir. Teníamos mucho miedo y mi madre y mis dos hermanos salimos de la casa por la puerta principal. Caminamos solo con una luz de una lámpara que tenía mi madre, ya que todo se encontraba oscuro, tanto la calle como el tejado. Al dirigir la luz al tejado nos percatamos de que no había absolutamente nada en él. Era muy raro ya que minutos antes habíamos escuchado los pasos. Mi madre, no muy satisfecha con lo sucedido, prefirió ir por agua para asustar al animal que estuviera arriba. Empezamos a aventar agua sobre el tejado, pero como no vimos ni escuchamos nada, pensamos que se había ido. Optamos entonces por volver a dormir. Nos acostamos y no habían pasado ni 5 minutos cuando volvimos a escuchar los pasos en el techo. Se escuchaban claramente como que alguien caminaba de un extremo a otro. Nos asustamos más de lo que ya estábamos y no sabíamos cómo reaccionar en ese momento. Nuestro miedo era demasiado y a pesar de nuestro temor empezamos a rezar. Aunque eso sí, nos costaba pronunciar palabra alguna. Mientras mis hermanas y yo le pedíamos a Dios que nos ayudara, mi madre empezó entonces a tirar agua bendita por toda la casa. Ella rezaba en voz alta y cuando terminó escuchamos un chillido muy fuerte. En el segundo siguiente se escuchó como que algo o alguien había saltado, pero sinceramente se escuchó más como si alguien hubiera despegado del techo. Después de eso los ruidos desaparecieron como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando estábamos con los abuelos, les comentamos todo lo que había pasado. Ellos bajo el asombro nos comentaron que eran malos espíritus que habían rondado por la casa. En esas fechas tenía 17 años. A pesar de que ya no hemos escuchado algo fuera de lo normal o similar a lo que vivimos esa noche, sin duda alguna es una vivencia que jamás vamos a olvidar porque no sabemos qué era lo que nos estaba molestando, ni mucho menos lo que estaba buscando. Relato compartido por Stephanie Rodríguez Hernández. Esto sucedió hace 2 años y medio, un día antes de que mi sobrina llegara a este mundo. Era un día miércoles por la noche y yo me encontraba en el comedor haciendo tarea. Eran cerca de la medianoche y muchos pensarán que lo que me pasó fue a causa del cansancio o sueño. Pero no fue así porque no tenía absolutamente nada de sueño y tampoco estaba cansada. Estaba bastante concentrada en la tarea. Todo iba normal hasta que empecé a escuchar unos ruidos como que alguien quisiera que guardara silencio. Yo escuchaba claramente cómo me hacían. Shh, shh, shh. Preferí no darle importancia y continué haciendo mis deberes. Pero entre más lo ignoraba, más escuchaba ese sonido. Shh, 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 shh. Este era más y más fuerte y después empecé a escuchar como que alguien empezaba a chiflar. Intenté hallarlo con ese sonido, pero no encontraba nada. Miraba para todos lados e incluso me asomé a la ventana que daba al patio trasero de la casa, pero nada. No había nada extraño. Pasaron algunos minutos y de pronto vi de rojo un bulto negro cerca de la estufa. Pensé que mi mente me engañaba, así que nuevamente ignoré todo. Pero pasarían unos minutos cuando volví a ver el bulto. Pero esta vez me percaté que estaba más cerca de mí. De la nada sentí como mi cuerpo se paralizaba y estaba totalmente petrificada. Como pude, respiré hondo e intenté convencerme a mí misma que estaba cansada y que ya era hora de irme a dormir. Eso hizo en mí que la parálisis se fuera, pero no evitó que sintiera esa inquietud. Pasarían escasos minutos cuando sentí como que alguien me tocaba el hombro.
También sentí unas manos muy secas y extremadamente escamosas. Volteé a ver quién era, pero no había nadie. Así pasó una y otra vez y sentía que me estaba volviendo loca. Cada vez que volteaba a ver no había absolutamente nada. También comenzaron a jalarme el cabello y esta situación hacía que mi prudencia se terminara poco a poco. Cuando por fin decidí irme a dormir sentí como unas uñas largas y enormes rasgaron mi espalda. Me quedé helada y como pude me levanté de la silla. Cuando quería caminar hacia la puerta, esta inexplicablemente se azotó y las luces se apagaron. Esto hizo que el miedo que sentía se transformara en pánico y comencé a gritar. Lo hacía de manera desesperada, pero mi hermana nunca me escuchó. Siento que el grito jamás salió de mí y que mi cuerpo no reaccionaba ya. Simplemente cerré los ojos y comencé a rezar lo poco que sabía y recordaba. Esto se me dificultaba cada vez más ya que intentaba, pero las oraciones se me olvidaban. Cuando pude reaccionar, la luz ya estaba encendida y pude abrir la puerta. Entré muy asustada a la habitación, la cual compartía con mi madre. Ella se asustó al verme tan asustada y pálida y me preguntó qué era lo que había pasado. Al comentarle me dijo que ella había escuchado el aleteo de un animal y por ese motivo se había levantado. Mi madre valientemente decidió salir al patio a rociar agua bendita. Me sentí un poco más segura, así que decidí dormir. Cuando ya estaba a punto de quedarme dormida, empecé a escuchar cerca de mi ventana risas. Eran como las risas de una señora mayor y esto me asustó mucho, pero en ese mismo instante desaparecieron. Al día siguiente, mientras desayunábamos, comencé a contarle a mis hermanos y a mi madre lo que había pasado. Ellos me creyeron ya que habían escuchado como que algo o alguien había tocado las puertas exactamente con 3 golpes. Para mi sorpresa, no solamente a mí me habían asustado, ya que mi hermano mayor amaneció con un rasguño muy grande en la pierna. Era muy similar a lo que me habían hecho en la espalda a mí. Esa misma mañana pasó una señora ya con muchos años de edad. Se notaba que era una mujer de muy mal carácter. Esta se acercó a la casa para pedir dinero y en esa ocasión mi hermana salió para atenderla. Mi hermana en esas fechas estaba embarazada y cuando la anciana se dio cuenta de ello empezó a decirle cosas muy extrañas. También intentó tocarle la panza a mi hermana, pero ella por el miedo le cerró la puerta en la cara. Después de esto, ella se empezó a sentir muy mal y para nuestra sorpresa mi sobrina nació ese mismo día, horas después de la aparición de la misteriosa mujer. Después del nacimiento de mi sobrina no había noche que no se escuchara como alguien rasguñaba las ventanas y pasos en la azotea. En ocasiones se escuchaba como que alguien dejaba caer un bulto muy pesado por el techo que había en el patio. Curiosamente, la misma señora que pasó a pedir dinero a la casa siempre pasaba todos los días, y siempre se quedaba afuera parada un buen rato. Estuvo así varios días hasta que un día salimos a preguntar qué era lo que necesitaba. Lo único que obtuvimos fue que nos dijera de cosas, pero al menos en esa ocasión se marchó. Bautizaron a mi sobrina y creíamos que esto haría que todo parara, pero no fue así. Aún seguimos escuchando cosas. Mi hermano a veces escucha como si estuvieran platicando fuera de la ventana o que tocaran la misma. Incluso una vez amaneció tirado y muy cerca de la ventana, con la sorpresa de que ésta se encontraba abierta. Situación bastante rara, aunque no recordaba si él había abierto. Alguien de este canal sabrá por qué esa cosa nos sigue molestando, en especial a mi hermano mayor. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Mario Cortina. Les comparto esta historia de un programa de radio originario de San Luis Potosí. La historia trata sobre un abogado que relata todo lo que vivió.
En esta cuenta que tuvo que hacer un servicio en una pequeña comunidad alejada de San Luis Potosí. Estuvo en ese lugar por trabajo ya que tenía que defender un caso de un peón que era acusado por asesinatos de su esposa y su suegra. Al estar en el juicio, el acusado declaró contra su suegra y su esposa ya que empezó a dar motivos del asesinato. En la declaración narró que cada día al llegar de trabajar su esposa le preparaba café y él siempre se lo tomaba. Pero después de esto le daba un sueño inmenso y el cansancio era tan pesado que quedaba profundamente dormido. Un día volvió del trabajo y todo iba normal. Pero en esa ocasión decidió fingir que dormía y vio algo que no podía creer. Sin mentir, vio cómo su suegra y su esposa se transformaban y al hacer esto se marchaban de la casa. El acusado esperó a esos seres y al llegar volvió a fingir que dormía para que no se percataran que ya sabía su secreto. Igual se dio cuenta que entre los brazos traía un niño recién nacido, mismo que al poco tiempo comenzó a ser mordido y devorado por estas mujeres. Al ver tal acto, el coraje se apoderó de él y no podía creer lo que estaba viendo. Tomó su machete y comenzó a machetearlas y las mujeres empezaron a gritar de dolor hasta que solamente se escuchaba la respiración por el cansancio del hombre. Después de todo esto, el hombre se entregó a la policía, pero antes de esto narró todo lo que vio, pero aún así nadie le creyó. ¿Quién le iba a creer semejante situación? Pensaban que había inventado la historia simplemente por remordimiento. Pero la autopsia decía otra cosa, ya que de la garganta de las dos mujeres asesinadas sacaron miembros de lo que parecía ser un cuerpo humano, de un infante para ser más precisos. A pesar de contar su versión de la historia, el peón fue arrestado. Cada vez que era interrogado contaba la misma historia sin modificar absolutamente nada. Los policías buscaban más detalle del asesinato. Querían saber cómo era posible que un machete pudo haber mutilado las piernas y los ojos de esas dos mujeres, tanto como si los cortes hubieran sido hechos por un cirujano a voluntad propia. Pero nadie supo contestar esa incógnita. Relato anónimo. Estoy ubicada muy cerca del centro de la ciudad de Mérida, rodeada de casas antiguas y cerca de las vías de tren y oficinas. Cerca de aquí se encuentra un negocio peculiar. Allá hacen trabajos donde te leen las cartas entre otras muchas cosas. Por lo general las personas siempre preguntan por la ubicación de la bruja ya que yo vivo cerca de ese local. Cabe mencionar que soy una mujer muy sensible a los sucesos paranormales. Gracias a esto experimento momentos no muy gratos para mi persona. Hace unas semanas, para ser exacto, un día sábado por la noche mi novio llegó a visitarme. Él estaba muy cansado ya que apenas estaba volviendo de un viaje que tuvo ese mismo día. Ambos queríamos ir a comprar a un Oxxo que estaba cerca de la casa, pero por el cansancio de él preferí salir a un extra que estaba casi a la mitad de distancia de la otra tienda. Serían como las 10 de la noche, ya estaba algo oscuro pero no le di importancia. Para ir al extra tengo que pasar por el negocio de la bruja. Para mi fortuna estaba cerrado, pero mi alegría se esfumó al escuchar como dentro del negocio se escuchaban rezos, así que mejor preferí caminar un poco más rápido. Llegué a la tienda, compré y todo normal, pero al volver y tener que pasar por el mismo sitio vi a todas esas mujeres afuera del negocio. Todas estaban vestidas de blanco. Me dio mucho miedo y he de admitir que los nervios me ganaban al verlas todas juntas. Recordé que mi madre me había enseñado una oración de protección, pero cada vez que intentaba se me hacía imposible, ya que comenzaba a orar y siempre terminaba diciendo otra cosa. No recuerdo cómo llegué a la casa, pero cuando lo hice con un gran susto. Mi novio me preguntó el motivo de que por qué había llegado tan afligida, pero sinceramente no quise contarle nada de lo ocurrido. Cuando se me pasó un poco el susto, nos pusimos a cenar y a ver películas.
No me percaté en qué momento me quedé dormida, pero lo había hecho de una manera peculiar. Recuerdo que tenía los ojos abiertos, pero no me podía mover. Todo estaba a oscuras y mi cuerpo no me respondía. Solo quería gritar, pero tampoco podía. Como pude, miré a mi novio, pero él estaba profundamente dormido. Sentía que gritaba, pero no me escuchaba nada y mucho menos mi novio. No pasaron muchos segundos cuando vi que algo estaba arriba de mí. Era un ser horrible, espantoso y asqueroso. Quise orar, pero no podía y lo que estaba arriba de mí no me permitía que llorara. En ese momento empecé a escuchar una voz que me caló hasta los huesos. La voz era horrible y la dirigió hacia mí. Este ser me dijo que lo habían mandado cuidarme. En ese momento mi novio se movió y sentí que gritaba y esta vez sí me escuchó. Todo espantado me preguntó qué ocurría y por qué había gritado. Encendió la luz y volteé a ver a la Biblia que tenía en la mesa. Mi Biblia siempre la tengo en el Salmo 91, pero en esa ocasión se encontraba cerrada. Toda la noche no pude dormir y la siguiente fue lo mismo, pero afortunadamente fue con menos intensidad. Sinceramente no sé qué fue lo que experimenté esa noche, pero lo que me pasó y vi la primera vez ha sido la peor experiencia que he tenido. Mis amistades dicen que las prácticas de brujerías que hacen cerca de la casa me afectan, y con más razón ya que yo soy sensible a este tipo de cosas. No espero que crean mi relato, pero algo sí les puedo aclarar, y es que esto no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Un gran saludo desde Mérida. Relato compartido por Free Ortiz. Soy originario de la ciudad de Monterrey y mi historia sucedió hace aproximadamente 9 años. Yo era joven y uno de mis pasatiempos era hacer graffiti en las calles. Era un hobby que practicaba todos los días y en una ocasión me quedé muy impactado al encontrar una barda que se encontraba en un terreno baldío. Me disponía a grafitearla cuando de repente empecé a escuchar ruidos y me asomé a la barda de la casa de al lado. Quería saber qué era lo que estaba provocando el dichoso ruido. En eso me percaté que había un señor transformándose en un animal. Aparentemente era una enorme lechuza. Al notar mi presencia, aleteó muy fuerte y empezó a perseguirme. En ese momento salí rápidamente del terreno e iba con mucho miedo. El pánico me ganó que no me importó haber dejado mis aerosoles en el terreno, e incluso casi sufrí un accidente con un automóvil que pasaba por ahí en ese momento. A pesar de todo, no dudé y empecé a rezar en mi mente y volví a correr mirando hacia atrás para verificar que nadie me siguiera. Afortunadamente ya no iba atrás de mí. De vez en cuando tengo pesadillas con ese ser y me despierto en medio de la noche con mucho miedo. Si alguien sabe la manera de dejar de soñar con esta cosa, por favor se los voy a agradecer bastante. Mi nombre es Mariana y tengo 24 años. Estudié biología y mi carrera me exige encontrar explicación científica y razonable a las cosas. Pero a pesar de esto me gustan mucho los temas sobrenaturales. Mi historia comienza cuando era pequeña y mi familia tenía problemas económicos. Por ese motivo tuvimos que mudarnos de casa e irnos a vivir con mi abuela. Recuerdo que las noches en esa casa me daba mucho miedo, más porque los gatos empezaban a pelear y a maullar de manera horrible, casi como si a esto los estuvieran matando y tristemente ocurría casi todos los días. A mi abuela, como todos en la casa, no nos gustaba para nada, así que ella salía para ahuyentarlos y siempre lo hacía maldiciendo. Parecía que siempre peleaba con alguien, y entre tantos gritos y maldiciones estos siempre se callaban. Lo que les cuento siempre sucedía en las madrugadas.
y como se imaginan era muy difícil dormir con ese ruido insoportable. Soy fan del canal y me he percatado de algunas características que se mencionan en las historias, mismas que he hilado con las situaciones que me pasaron en ese momento. Mis padres trabajaban hasta tarde, así que nos dejaban al cuidado de mi abuela. Tanto yo y mi hermano éramos muy traviesos y no nos tomábamos las cosas en serio. En esa época mi hermano tenía 8 años y yo 5 aproximadamente. Dormíamos en la misma habitación y cuando empezaban a maullar los gatos escuchaba como que estos rondaban por las escaleras que se ubicaban en el patio, y al caer siempre azotaban en las láminas de plástico de la casa del vecino. Siempre era así hasta que se iban por voluntad propia, mi abuela salía a callarlos. Esto provocaba en nosotros mucho miedo y esa sensación que invadía nuestros pequeños cuerpos que no nos dejaban tranquilos tan fácilmente. En cierta noche tenía que ir al baño y para llegar tenía que cruzar un pasillo muy largo que atravesaba todo el patio. Todo iba normal, pero de vuelta me topé con un gato con ojos muy brillantes que estaba parado en la escalera. Sus gestos eran bastante aterradores. Era como si me quisiera atacar y me quedé paralizada por el miedo y de la impresión. Si no fuera por mi abuela no sé qué me hubiera pasado, ya que ella salió de su cuarto y comenzó a maldecir. Recuerdo que le gritó: "Lárgate de aquí, pinche gato mugroso. Vete de aquí. No eres bienvenido en esta casa". Lo hizo como si supiera que estaba en problemas y lo curioso fue que esa misma noche, antes de que ocurriera todo esto, no había ninguna señal de los gatos. Parecía que no estuvieran ahí ya que los maullidos no se hicieron presentes. Mi hermano y yo, conforme pasaban los años, nos fuimos acostumbrando a estos sucesos, a tal grado que ya lo veíamos de una manera normal. Aunque debo de admitir que estos eventos fueron aumentando con el paso de los años. Era como si la noche revelara poco a poco sus secretos. Mientras más años pasaban, más cosas extrañas percibíamos. En ocasiones escuchábamos en la azotea como si alguien estuviera corriendo, pero no era un animal o algo parecido, ya que parecían ser los pasos de unos tacones. Estos ruidos se escuchaban por todo el techo y en ocasiones parecía que alguien saltaba y se podía escuchar cómo arrastraban algunas cadenas. En la azotea mi abuela tenía botellas de vidrio y estas se rompían cuando las cadenas chocaban contra ellas. Cuando esto empezó a manifestarse nos daba mucho miedo, pero después lo tomamos como un juego, o simplemente lo tratábamos de ignorar. Aunque cabe admitir que en la mayoría de las ocasiones siempre nos ganaba la curiosidad. Todas las mañanas subíamos a la azotea para ver cuántas botellas estaban rotas, pero la sorpresa es que ninguna de ellas lo estaban y todas estaban en su lugar. Años después empezamos a darnos cuenta de que se presentaban sucesos nuevos, sucesos a los cuales no estábamos acostumbrados como los dos anteriores. En esta ocasión comenzaban a tocar por la parte de afuera del ventanal de nuestra habitación. Esta curiosamente era colindante con el patio y siempre escuchábamos un ruido horrible, como si una uña tocara 3 veces la ventana. La primera vez quedamos petrificados creyendo que había sido nuestra imaginación, pero lamentablemente volvimos a escuchar ese mismo ruido. Como las veces anteriores, al final nos acostumbramos. El último acontecimiento fuerte que experimentamos fue un día que iba a comenzar a llover. Hacía mucho viento y estaba oscureciéndose. A mi abuela le gustaba tener pollos y tenía un guajolote con el que siempre jugábamos. Mi hermano vio desde el cuarto que el guajolote se había salido del corral y subió a meterlo porque se podía caer de muy alto, o tal vez pasarse a la casa del vecino. Corrió para alcanzarlo y cuando estaba en las escaleras el guajolote aleteó, pero esa cosa era mucho más grande de lo que era el nuestro. Mi hermano sabía que ese no era nuestro guajolote. Él se detuvo y ese animal se dejó caer hacia afuera de la calle.
Mi hermano llegó a la azotea y se asomó para ver a ese animal, pero cuál fue la sorpresa que al darse cuenta, ya no había nada en la calle. Revisó el corral y el guajolote se encontraba en su lugar. Al final no le encontramos explicación alguna. Sinceramente no recuerdo en qué momento paró todo, ya que de un día para otro dejamos de percibir estos eventos. En la actualidad ya no pasa nada fuera de lo normal, pero estoy segura que lo que vivimos en la juventud fue provocado por una bruja o varias brujas. No sé qué buscaban de nosotros, pero está claro que no obtuvieron lo deseado. Nosotros le contábamos todo a nuestros padres, pero estos nunca nos creyeron. Nuestra abuela siempre estuvo con nosotros y nos apoyó. Lamentablemente ella ya no se encuentra en este mundo. A pesar de que teníamos el apoyo de la abuela, ella nunca confirmó o negó que esto fuera provocado por brujas. Ella era testigo de Jehová y no creían en ese tipo de cosas. Gracias a ella y mi hermano estamos bien y nunca nos pasó nada más que solamente sustos. Ahora que ya no está con nosotros sabemos que es nuestro ángel que siempre nos va a cuidar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Relato compartido por Aiko Ruelas. La historia que les voy a contar sucedió hace 5 años. Mi familia junto con otras 2 íbamos a celebrar el 10 de mayo. Aunque lo íbamos a celebrar un fin de semana ya que viajaríamos a Huapoca, la cual es una zona de aguas termales que se encuentra ubicada en el estado de Chihuahua. Las 3 familias somos originarias de Ciudad Juárez, por lo que tendríamos que viajar en la madrugada para llegar a buena hora. Todo transcurría con normalidad cuando nos percatamos que estábamos llegando a nuestro destino. Ya estábamos cerca de la zona y nos dimos cuenta que ya para llegar tienes que ir bajando por la sierra. Cuando íbamos bajando empezamos a apreciar los pinos y la zona de árboles. Alcanzamos a ver unos amarres curiosos entre los árboles. Se veían que había ramas colgando dando forma a un moño y cabello. Eran bastante extrañas, pero no le dimos más importancia y continuamos en el camino. Lo único que queríamos era llegar para descansar. Pero para nuestra sorpresa, cuando llegamos estaban presentes otras personas, las cuales presentaban signos de ebriedad. Preferimos no tener contacto con ellos e irnos del sitio a pesar de que los demás descansos estaban ocupados, pero al menos había uno libre. Eso sí, se encontraba en la zona de abajo donde no había más construcciones. Ahí simplemente se encontraba el río conocido como Papigochi. El río no estaba crecido, así que no hubo ningún problema con quedarnos ahí. Cuando llegó la noche, mis padres y mis tíos hicieron una fogata. En eso mi madre dijo que miraba bultos en las piedras que estaban en medio del río, a lo que le contestaron que tal vez eran lechuzas. Para mostrarnos lo que veía, alumbró con una lámpara hacia las lechuzas, pero estas abrieron alas y salieron volando. Estas parecían que querían herir a mi madre. Con su asombro evidente mencionó que nunca había visto lechuzas de ese tamaño. Estas medían aproximadamente 1 metro, y con las alas abiertas daban la impresión de ser mucho más grandes de lo que ya eran. Por lo mismo, mi madre empezó a gritar de miedo ya que pensaba que este animal le haría daño. Mi padre, para evitar que mi madre se sintiera asustada, se sentó enfrente de ella de tal forma que su cuerpo tapara la imagen de este animal. Pero la lechuza desplegó las alas y comenzó a volar con dirección al cielo. Esto asustó aún más a mi madre. Todos creyeron que la luz había provocado la reacción de este animal. A pesar de esto, mi madre seguía asustada y empezó a sentir un gran cansancio. Así que decidió mejor ir a dormir a la camioneta junto con mis hermanos y yo. Ella no se había percatado que en los árboles se encontraban más lechuzas, y peor aún, uno de ellos estaba pegado justamente al lado de la camioneta. Estos veían fijamente al carro y el miedo de mi madre pasó a ser coraje y molestia.
En eso trazó un círculo de sal alrededor del auto en forma de protección, ya que nosotros no estábamos bautizados. El instinto de mi madre le decía que esos animales no eran precisamente eso. Gracias a la protección que puso mi madre pudimos dormir tranquilos, y sobre todo ella. En la madrugada todos nos despertamos y decidimos ir a investigar por la sierra. Íbamos caminando rumbo a la carretera trepando en medio de los árboles. Todo iba tranquilo hasta que en la mitad del camino vimos una especie de casita. Estaba muy cerca de nosotros, tal vez a unos escasos 4 metros. Estaba medio oculta y si no fuera por mi padre no nos hubiéramos dado cuenta. Esta casa se encontraba escondida por ramas de todos tamaños, tanto por encima como alrededor de la misma. A pesar de lo visto, preferimos ir por otro camino aunque nos quedamos muy confundidos. Pocos minutos después empezamos a sentir que el aire era muy pesado. Era como si el tiempo se hubiera hecho más lento. El cansancio empezó a hacerse notar, así que volvimos al campamento a descansar y a dormir. Llegamos todos sin problema alguno. Ese mismo día tendríamos que volver en la madrugada a la ciudad por motivos de que mi padre y mis tíos tenían que trabajar. Uno de mis primos entonces decidió quedarse a tomar unas cervezas bajo la luz de la fogata. No había pasado mucho tiempo cuando mi padre y mis tíos salieron para apagar la fogata. En eso se dieron cuenta que en el cerro que estaba enfrente de nosotros habían unas bolas de fuego. Mi tío, intentando encontrar alguna razón lógica, explicó que tal vez era un avión, de esos que utilizan por esos rumbos. Pero mi padre derrumbó su teoría debido a que esas cosas estaban demasiado grandes. Aparte de que se encontraban demasiado cerca del cerro para ser aviones. De igual manera esas bolas de fuego no se movían y por obvias razones no podían ser aviones. Mis padres y mis tíos empezaron a asustarse, así que mejor decidieron ir a dormir. En la madrugada siguiente empezaron a prepararse para volver a la ciudad. En el transcurso del camino de la sierra, empezamos a ver lechuzas en los pinos. Parecía que nos estuvieran siguiendo, pero todo terminó cuando salimos de la sierra. El ambiente se sentía más tranquilo, y ya no nos sentíamos cansados como cuando estuvimos en esa zona. Al llegar a la casa, mi madre nos empezó a contar que esas cosas no eran lechuzas, ya que ese no era su tamaño normal. Las lechuzas en Ciudad Juárez eran de un menor tamaño a las que vimos, y solamente se ven en unas épocas del año. Después de un largo rato de atar cabos, se llegó a la conclusión de que esas cosas estaban tratando de llevarnos, ya que en ese tiempo mis hermanos y yo éramos muy pequeños, y como les había mencionado, no estábamos bautizados. A pesar de que han pasado varios años, recuerdo cómo era el ambiente de pesado, y cómo te sentías en todo momento observado. Era algo que sinceramente me asustaba mucho, ya que tenía miedo de que nos pasara algo. Hoy en día seguimos viendo lechuzas, pero no son como las que vimos en esa noche. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Carlos Vega. La historia que a continuación van a escuchar será cortesía de mi abuelo. Él ya es una persona mayor de aproximadamente 80 años. Cuando le pregunté si había tenido alguna experiencia sobrenatural, se sorprendió mucho, pero no negó ningún instante lo ocurrido, así que me empezó a narrar. Hace muchos años, en la casa que actualmente es de mi abuela, se escuchaba todas las noches una risa que provenía de un árbol de aguacate. Mi abuelo y sus hijos siempre presenciaban esas siniestras risas. Esta parecía ser de una mujer ya muy anciana. Un día mi abuelo se dio cuenta de que su ropa interior estaba desapareciendo. Cada vez que estos eran lavados y se ponían a secar, estos desaparecían del tendedero, mismo que se ubicaba atrás de la casa, y cada vez que se empezaban a escuchar esas risas,
Mi abuelo salía de la casa en ropa interior y descalzo esperando atrapar a esa persona o cosa que le robaba la ropa. Corría con machete en mano hacia los matorrales y gritaba malas palabras a diestra y siniestra. Pero cada que salía nunca encontraba nada. No había rastro alguno. Simplemente se escuchaba esa risa como si alguien estuviera corriendo en el techo. Un día mi abuelo salió corriendo como de costumbre intentando atrapar esa cosa que ya lo tenía harto, pero nuevamente no encontró nada. Pero de la nada salió un pájaro gigante del suelo. Estaba muy cerca de él a no más 10 pies de distancia. En ese momento mi abuelo se dio cuenta que lo que tenía enfrente de él era una bruja. Que todo lo que había estado pasando era por culpa de esta mujer. Así que decidió poner una poción en el árbol de aguacate. Esta poción fue hecha por mi abuelo. La finalidad era evitar que la bruja volviera a la casa o donde fuera, provocando así la muerte de esta mujer. En la madrugada se escuchó que la bruja estaba volviendo al árbol de aguacate, pero no pasó mucho tiempo cuando se escuchó un gran grito de dolor. E igual parecía como que algo estuviera despegando de él. Pasaron 2 días y nos enteramos por un vecino que habían encontrado a una mujer muerta en la casa. Esta mujer no era conocida por sus buenos actos, más bien era todo lo contrario, ya que tenía muy mala reputación. El vecino contó que en la casa de esta persona se habían encontrado toda la ropa interior de mi abuelo, así como de otras personas del pueblo. Después de esto mi abuelo no tuvo más experiencias de este tipo, al menos no con mujeres que se transformaban en pájaros. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Cristian Granados. Les voy a narrar una experiencia que por desgracia viví en carne propia, y esto me ocurrió en Coacalco. Eran como las 11 de la noche y yo estaba con unos amigos pasando el rato. Todos los que estaban presentes no son creyentes de cosas paranormales ni nada por el estilo. Así que cuando pasó todo esto intentamos darle una explicación lógica. Como mencioné anteriormente, eran aproximadamente las 11 de la noche y empezamos a escuchar unos ruidos. Preferimos no hacer caso, pero continuaron y me empezó a dar un poco de miedo, ya que en ese entonces tenía escasos 12 años. A pesar de que tenía miedo, empecé a rezar y pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos protegiera, ya que soy muy creyente de ella. Después de lo sucedido, encendimos unas velas junto con unos amigos ya que eran altas horas de la noche. Salimos a la calle junto con unos amigos y una amiga que es esotérica. Ya estábamos afuera jugando y ella empezó a leer la vela cuando de pronto ésta se apagó. Quedamos en penumbra y con la poca luz que había logramos distinguir en la oscuridad una sombra. Todos estábamos asustados y no encontramos explicación alguna. Así que mejor decidimos ir a dormir. Todos estábamos en la sala durmiendo y todo transcurría con normalidad. De pronto mis amigos se levantaron asustados y recuerdo que eran como las 2 de la mañana más o menos. Se escuchaban unos pasos en la casa y eso nos asustó bastante, pero lamentablemente no fue lo único, ya que también vimos a una persona parada. No la pude ver con claridad, pero todos corrimos para estar juntos. Agarré un escapulario de mi madre esperando de que todo pasara. Al día siguiente, como a las 9 de la noche, vi un guajolote que iba volando y corrí a contarle a mi madre. Ella fue la que me dijo que posiblemente era una bruja. Ella no dudó en llevarme con un sacerdote para que esto no me volviera a pasar. Muchas gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Amel Gamiño. Soy de la Ciudad de México y desde hace escasos años vivo con mi pareja en su casa. Lugar que no es del todo agradable y no por él,
sino por la zona donde vivimos y donde hay un cerro. Es un lugar donde las historias de brujas y otros seres son muy comunes. Todo iba bien en mi vida de pareja y como madre primeriza. Iba bien hasta que la habitación de mi pareja empezó a provocar en mí más miedo del que tenía. Cada que estaba en ese lugar parecía que me estuvieran vigilando, pero para no caer presa del pánico prefería no ponerle mucha atención. Una noche veíamos televisión y el sueño nos venció a ambos. Quedamos dormidos en posiciones distintas. Yo a los pies de mi pareja y él en sentido contrario a la mía. Recuerdo que era aproximadamente medianoche cuando vi por última vez el reloj antes de quedarme dormida. Mientras descansaba sentía como una mano me agarraba la pierna, pero como era más fuerte mi sueño no le di importancia. Pensaba que mi pareja me estaba acariciando. No pasó mucho tiempo cuando empecé a sentir la misma mano por mi vientre. Pareciera que estuviera acariciando al bebé. Tengo un leve recuerdo que le dije a mi pareja que me dejara dormir, pero cuando lo vi estaba profundamente dormido. No había manera alguna de que él hubiera hecho todo lo anterior. Me dio tanto miedo, pero traté de controlarme lo más que pude. Al final me acomodé a su lado y me volví a dormir. Pasando algún tiempo tuve otra desagradable experiencia. Fue un 25 de mayo y jamás olvidaré todo lo que pasó. La madrugada de ese mismo día pusimos una protección en la cama para evitar que algo me molestara. Pero para mi desgracia no funcionó, ya que sentía como que alguien me agarraba de los pies y me jalaba de la cama. Esa cosa me quería llevar. Tenía tanto miedo de lo que me podría hacer a mí o mi bebé. No podía ver con claridad qué era esa cosa, pero recuerdo que era un ser alto, pálido y con manos largas y delgadas. Pareciera que solamente fuera huesos y sus ojos eran dos cuencas negras. Eran bastante negras que parecían la misma noche. Presa del pánico empezaba a gritar y a llorar desesperadamente. El miedo que recorría mi cuerpo era indescriptible. Era una sensación que hasta ese momento no sabía de su existencia. Solo sé que de repente los gritos despertaron a mi pareja. Esta a su vez dio un brinco de miedo ya que no sabía lo que estaba pasando. Empezó a buscar el motivo de mi histeria pero no vio nada en el cuarto. Simplemente vio a una mujer muerta del miedo tirada en el suelo gritando como loca. Mi cuerpo reaccionó a este impacto y se me rompió la fuente. Ese susto provocó que mi hija naciera antes de lo esperado. Después de tener a mi bebé quise olvidar todo lo ocurrido, todo ese terror que viví esa noche, así que no le conté nada a nadie de lo que pasé. No fue hasta que un día que mi pareja me preguntó, yo con miedo y lágrimas le conté todo lo que había vivido esa noche. Para mi sorpresa me empezó a platicar que ese mismo ser molestó a uno de sus primos que es vecino nuestro. Este le comentó que se iba a llevar a su esposa e hijos y que ellos ya estaban muertos. Esa noticia me impresionó y me provocó mucho pánico, y desde ese día hasta ahora ya no he vuelto a contar lo ocurrido. Si le soy sincera, no sé qué tipo de cosa me molestó esa noche. Lo único que deseo es que no vuelva a molestarme a mí ni mucho menos a mi hija. Muchas gracias por escuchar mi historia.